All right, we're going to continue our exciting study about how really to disciple the nations. Vamos a continuar nuestro estudio de cómo discipular las naciones. The goal of this is not just some principles, but actually what are the ways to do it, best practices that really will transform society. Y no solamente serán principios, sino las buenas prácticas para hacerlo. So tonight we're going to continue where after last night we gave an introduction to this whole vision. En la sección anterior dimos toda una introducción a toda esta visión, where we looked at the whole idea of what was behind Jesus' final instructions to the disciples. vimos toda la idea general de lo que estaba detrás de la enseñanza, de la última instrucción, la última enseñanza de Jesús. And we saw there at the end of the Gospels, Jesus said, preach the gospel, but also make disciples of the nations. Vimos que al final de los evangelios el Señor dijo, vayan y evangelicen, vayan y lleven el evangelio, pero también discipulen a las naciones. But then after doing that, Jesus said certain signs will follow those who believe. Y después de hacer eso, les dijo también, unas señales los seguirán aquellos que crean. This part is especially in the end of Mark's Gospel. Esa parte está especialmente al final de Marcos. But it's connected. It's in these final instructions that was focused on discipling the nations. Y todo esto está conectado con el enfoque de discipular las naciones. So what we're looking at here is not just those individuals who believe, but these signs are to follow those nations who believe and are discipled. Entonces nos enfocamos en la idea de que estas señales no solamente seguirán a los individuos que crean, sino a las naciones que crean también. And so last night, or the last session, we looked at the first sign, which is to cast out demons. La sección última que vimos nos enfocamos en echar fuera a los demonios. Which we discussed is, all right, how do we help our nations, if we do our job, to really push back spiritual darkness and oppression? Y estuvimos hablando entonces cómo hacer para que en nuestras naciones podamos echar fuera las tinieblas. That's maybe not just in individual lives, but oppresses whole communities, whole cultures. Y estuvimos viendo que esto no solamente oprime a individuos, sino que también oprime a toda la nación y la cultura. And we looked at 3 best practices to do that. Así que vimos las 3 mejores prácticas para hacer eso. United prayer focused on the nation. Oración unida enfocada en la nación. Missional evangelism, this going into new areas where the gospel isn't, not presently. Evangelismo misional, o sea, yendo a todas las áreas donde llevando el evangelio a todas las áreas de la sociedad. And number 3, to train leaders to go into those spheres of influence in those areas of society where often we don't have Christians, so to push back the darkness there. Y número 3, dijimos que había que entrenar líderes para llevar el evangelio a estas áreas de la sociedad. All right, so tonight we're going to look at a second way that we can measure ourselves. Are we really discipling our nations? Y hoy en esta clase vamos a ver la segunda señal que nos ayudará a medir si estamos haciendo bien nuestro trabajo. So the second thing Jesus said, those who believe, they will speak with new tongues. Entonces, la segunda cosa que el Señor dice es, aquellos que crean van a hablar nuevas lenguas. So if we apply it to nations, we would say those nations that we've discipled, they will begin to somehow think and speak in a new way, different from the way the world speaks. Y si aplicamos entonces este señal a las naciones, vamos a decir que las naciones que crean van a hablar nuevas lenguas. We should somehow see a difference in our culture this way if we're doing the job. De esta manera, si hacemos nuestro trabajo, vamos a ver diferencias en nuestra cultura. So let's, again, in a lot of these signs, I think as modern Christians today, we miss kind of this what Jesus was trying to say. De alguna manera, como iglesia moderna, hemos perdido parte de esto que el Señor nos dijo. But the disciples of Jesus, I think, would have connected quite quickly
to what Jesus, the meaning of what Jesus was saying. Pero yo creo que los discípulos de Jesús, para ellos fue fácil conectar lo que él estaba enseñando. Because they knew their Bibles. They knew their biblical history. Porque ellos sabían la Biblia y entendían la historia bíblica. So when Jesus said, disciple nations and you will speak with new tongues, and connected those things. Porque cuando Jesús dijo, discipulen las naciones y ellas van a hablar nuevas lenguas, I think the disciples would immediately thought, oh, that happened once before in the Bible. entonces seguramente los discípulos conectaron eso rápidamente con algo que ellos tal vez dijeron, eso pasó antes When ya. God made the nations speak with new tongues. Cuando Dios hizo que las naciones hablaran nuevas lenguas. Now that I've brought this up, can you think of a time when this happened in the Bible, of a story? ¿Podríamos nosotros pensar en algún momento que esto ya pasó en la historia bíblica? What story comes to mind? ¿Qué historia se les viene a la mente? Babel, yes. La Torre de Babel, muy Let's bien. go look back at this verse in Genesis chapter 11. Entonces veamos en Génesis 11 y veamos ese versículo. So perhaps from this insight we can get a sense of then what the disciples understood Jesus was saying. Entonces veamos eso y tratemos de ver qué era lo que los discípulos podrían haber entendido cuando escucharon esto. Now to understand what happened at Babel in Genesis 11, Para entender qué fue lo que pasó en Babel en Génesis 11, we have to first recognize who was behind this story. tenemos que primero reconocer quién estaba detrás de esta historia. And we know, even though it doesn't say it in Genesis 11, we know from a few verses earlier in Genesis 10 that it was a man named Nimrod. Nosotros sabemos que en el capítulo anterior se habla de un hombre llamado Nimrod. So if you see in chapter 10 verse 8, Si vemos en el capítulo 10, versículo 8, it says there that Nimrod was the first man who began to become mighty in the earth. ahí dice que Nimrod fue el primer hombre en la historia que llegó a ser poderoso en la tierra. And then it also goes on to say in verse 10 that he established his kingdom in Babel and a number of other cities. Y luego en el versículo 10 dice que él fue un hombre que estableció su reino. Now what's important about this is to realize this is the first time the word kingdom appears in the Bible. Y si nos damos cuenta, esta es la primera vez que la palabra reino aparece en la Biblia. So many people believe that Nimrod was the first king in world history. Algunas personas y muchas personas creen que Nimrod fue el primer rey en la He historia. was the first man to actually centralize power under him. Fue el primer hombre que de hecho centralizó el poder para que estuviera debajo de él. We'll learn more about civil government later on in this class. Un poco más adelante vamos a hablar sobre el gobierno civil. But basically we know from that the model of government up before Nimrod was a very decentralized kind of government system. Pero si nosotros vemos antes de Nimrod, el sistema de gobierno era descentralizado. Justice was enforced or established by basically extended family groups led by elders or patriarchs. La justicia fue básicamente establecida en grupos pequeños patriarcales. But now Nimrod takes this previous system of government that was good and perverts it by centralizing power. Pero ahora vemos que Nimrod tomó ese sistema bueno que se tenía de justicia, de gobierno, y lo pervirtió centralizando el poder. And so the story in Genesis 11 is sort of an in-depth explanation. How did Nimrod pull this off? Entonces, básicamente, la historia en el capítulo 11 es explicando mejor cómo fue que Nimrod centralizó el poder. And so let's read that story now. Genesis chapter 11. Leamos esta historia en Génesis 11, You can just if you want to del read there. versículo 4, el 6 hasta el 8. Déjanos construir una ciudad y una torre. Hagamos un nombre para nosotros mismos. Pero el Señor dijo,
He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua y dejaron de edificar la ciudad. Okay, so here we see that this message was spreading around Babel. Aquí vemos que este mensaje fue esparcido alrededor de Babel. This message was saying, let's build a big tower, the biggest in the world. Lo que está diciendo aquí es que, o el mensaje decía, vamos y construyamos una torre la más grande. Let's make a name for ourselves. Hagámonos un nombre para So nosotros. everyone in the world will know about our De esa great manera, city. toda la gente alrededor del mundo va a conocernos como una gran ciudad. Now, this kind of message that was somehow spreading around Babel, Este mensaje que se esparció alrededor de I Babel, think what we can assume here is that this was Nimrod who started this idea. lo que podemos asumir es que Nimrod comenzó esta idea. It was his way of centralizing power. Era su forma de centralizar el poder. He's kind of saying, hey, let's do this. And the people liked it, so he said, okay, well, support me. Give me your money and resources and power, and I will do it for you. Entonces, básicamente lo que él hizo fue decir, hey, hagamos esto, pero denme su voto, denme su poder. And it worked. Y funcionó. I mean, it appealed to people's selfishness and their pride. And so people said, okay, and they gave him all this extra power and things to do. Eso apeló como al egoísmo de la gente y la gente le gustó y de esa manera pues le dieron el poder a él. And so that's how he began to be powerful, politically powerful, a centralized king in world history. De esa manera él comenzó a ser políticamente poderoso en su reino. But the Bible story tells us that as this started to happen, this centralization of power, God sees it and steps into human history at this point. Y la historia bíblica aquí nos cuenta que en la medida que se empezó a centralizar el poder, entonces Dios vino e intervino en esta historia. And God obviously declares this as not a good thing. Y Dios obviamente lo declara que no era algo bueno. This was something that needed to be stopped. Era algo que se necesitaba parar. So this centralization of power is condemned by God here in the Bible. Esta centralización del poder fue condenada por Dios. And so God stops it by doing what? Y Dios paró haciendo qué? How does he stop it? ¿Cómo fue que él lo paró? He makes them speak with new tongues. Él hizo que ellos hablaran nuevas This lenguas. was obviously a supernatural event. Here. Esto fue un evento supernatural, sobrenatural. That instantly, all of a sudden, not everybody could communicate with each other. Y instantáneamente ya no se podían comunicar los unos a los The otros. communication required now people to find their language group where they could communicate, and they would separate into their smaller groups. La comunicación ahora requirió que cada uno encontrara su grupo con el cual se pudieran comunicar, gente que hablara su misma lengua. And so this automatically kind of caused this decentralization process. Y esto automáticamente provocó un proceso de descentralización. And that's why it says the building stopped. Y por eso es que dice que la construcción paró. Nimrod could not communicate with everybody all at once and manipulate them as he could before. Entonces ya Nimrod no podría comunicarse con ellos y manipularlo de la manera que hizo antes. Now, I'm sure he still kind of manipulated and still exercised a lot of power just within one language group that he still was a part of. Seguramente o tal vez él continuó la manipulación con el grupo pequeño que a él le correspondió por su lengua. But so this is the message of Babel. Pero ese es el mensaje de la Torre de Babel. Centralization of power that began there was something that God declared was bad and needed to be stopped. La centralización de poder que comenzó en la Torre de Babel, Dios dijo que era mala y la paró.
it was contrary to God's plan for man. Era algo contradictorio al plan que Dios tenía para el hombre. But you know, when you look at world history, Y cuando ustedes ven this la historia del mundo, this centralization of power is almost always the way pagan man thinks about government. la centralización de poder es algo como que el hombre pagano siempre ha recurrido. You see it in almost every ancient culture in world history. Si lo vemos en casi todas las culturas antiguas pasaba lo mismo. Whether it's in China or India or Europe or among the Incas here in Latin America. En China, en India, en Europa y aún en los indígenas aquí en Latinoamérica. It was just the common way that man thinks, but yet it's not the way God thinks the government Era should work. la manera común que la gente tiende a pensar, pero no es la manera en que Dios piensa. You know what? We have Nimrods today, even in our modern nations. ¿Y saben qué? Hoy en día también tenemos Nimrods en nuestras naciones modernas. Maybe they don't become kings today. Maybe they become presidents. Tal vez ellos no llegan a ser reyes, pero llegan a ser But to presidentes. get more power and to do this, they have to get our votes. Y para poder tener el poder que ellos quieren, nosotros tenemos que darles nuestro voto. And how do they do that? ¿Y cómo lo hacen? In many ways, it's the same kind of Nimrod kind of message. Y en muchas maneras ellos lo hacen de la misma manera usando el mismo mensaje que Nimrod usó. They'll just say, vote for me and I will build this great thing in our country. Ellos seguramente van a decir, voten por mí y yo voy a construir esta gran Vote for nación. me and I will make our nation great again. Voten por mí y voy a hacer de nuevo América grande. Vote for me and I will give you jobs. Voten por mí y voy a darles trabajo. Vote for me, I'll give you health care. Voten por mí y yo les voy a dar salud. Many kind of promises. Muchas promesas como estas. And usually the promises actually don't really get fulfilled Y fully. usualmente estas promesas no llegan a realizarse, But about the only thing that almost for sure happens pero algo que is de seguro puede pasar that person who we voted for gets more powerful and richer, and he gets blessed out of it all. es que esa gente por la cual votamos llegan a ser más poderosos, más ricos y se llevan todo el poder. Am I right? Is this common in the nations? ¿Eso es común que pase en nuestras naciones? Yeah. So the Nimrod message is it's still around. Así que el mensaje de Nimrod sigue siendo el mismo. So anyway, what was Jesus then saying to the disciples? Entonces, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo a los Jesus said, discípulos? Go disciple the nations. I'm sending you out. Go disciple those nations. Jesús les estaba diciendo, vayan y discipulen a las naciones, And les here's- estoy enviando. And here's the sign that you've been doing the job successfully. Y esta es una señal que ustedes pueden ver como que es una señal que muestra que están haciendo las cosas bien. Those nations where you go, they will begin to speak with new tongues. Esas naciones donde ustedes vayan van a empezar a hablar nuevas lenguas. They didn't even know about Pentecost yet, and so it wasn't just a private prayer language or a way that sometimes we think today. El Pentecostés no había sucedido aún, así que ellos no sabían de este tipo de lenguas que hoy en día In the usamos. minds of the disciples, they clearly connected to Babel, and they understood Jesus saying, we need to make sure that the Nimrods of our nations can't manipulate our nations anymore, and the people learn to speak and think in a different way. Entonces, seguramente que los discípulos conectaron fácilmente con la historia de Babel y lo que Jesús les estaba diciendo, vayan, estas naciones van a hablar nuevas lenguas para que no manipulen a la gente. That's what God wants for us to do. Eso es lo que el Señor quiere que Liberate- nosotros hagamos. Liberate the thinking of the citizens of our modern nations. Que vayamos y liberemos el pensamiento de nuestras So- naciones modernas. So they don't fall for the seductive language of the modern Nimrods. Para que estas naciones no sigan a este mensaje seductor del mundo moderno. Now, when we talk about speaking with new tongues, Cuando hablamos de hablar en nuevas lenguas, in a way, what I'm talking about is right here in this book. la manera en que debemos hacerlo está en la Biblia. If you have your Bibles this here today, just hold up your Bibles. Si if you usted would. tiene su Biblia, tómela.
Electronic Bibles, okay too. Biblias electrónicas Okay. están bien también. This, brothers and sisters, this is the new tongue that we speak in our nations. Esta debe ser la nueva lengua que debemos hablar en nuestras naciones. When the ideas in this book Cuando las ideas en este libro get outside the four walls of the church, vayan y salgan de fuera de las cuatro And paredes de la iglesia, out to the nation at large, fuera de a la nación totalmente, then the thinking of the society begins to change. entonces el pensamiento de la sociedad And va a no- comenzar a cambiar. And then the way the nation speaks begins to change. Entonces la manera en que la gente piensa va a and- empezar a cambiar. And no longer are the people manipulated and controlled by the Nimrods of the nation. Y va a empezar a parar la manera en cómo la gente es manipulada. Hallelujah. This is the vision. This is what we're going to be looking at in this session Esa es la visión, eso es lo que vamos a ver en esta and sección in the next one. y en las So siguientes. this will take 2 sessions. Esto nos va a tomar 2 sesiones. So when we talk about changing the way a nation thinks, Entonces, cuando estamos hablando de cambiar la manera en que la gente piensa, we're talking about sort of a worldview that's in the culture, and a lot of times we take it for granted. It's all around us. estamos hablando de la cosmovisión, de la forma de pensar que normalmente la tomamos como que fuera correcta. You know, every person has a worldview, Ustedes saben que cada persona tiene una cosmovisión. has a way that they look at things going on in society, Cada persona tiene una forma de ver lo que sucede en la sociedad. and they make judgments about those things happening. Y de esa manera ellos juzgan las cosas que pasan en la sociedad. The way they think about what they see, the way they see things, that's called a worldview. La forma en que vemos el mundo, la forma en cómo vemos las cosas, a eso le llamamos una cosmovisión. And I said, every nation has a worldview. Y también cada nación tiene su propia Te- cosmovisión. Technically, there's many worldviews within every nation. Bueno, técnicamente hay muchas cosmovisiones en cada nación. And it's just, we're all influenced by these different ways of thinking. Y cada uno de nosotros hemos sido influenciados por estas formas de pensar. We can look at a few different things, especially that shape our culture. Y nosotros podemos ver algunas cosas que forman nuestra cultura. Every nation has different political currents of thought. Cada nación tiene una manera de pensar en la forma política, Political philosophies. unas filosofías políticas. And we hear it through the culture in different ways. Y nosotros vemos estas cosas o escuchamos estas cosas en diferentes maneras a través de nuestra Of course, cultura. expressed through politicians. Entonces, esta cultura se expresa a través de los políticos. And every culture has different ones of political kinds of philosophies. Y cada cultura tiene sus representantes de estas cosmovisiones. And every nation also has certain like indigenous ways of doing things. Y cada nación, por ejemplo, tiene una manera de cómo los indígenas That are- hacen las cosas. That are maybe unique to sort of the original peoples Y in that nation. esto tal vez es algo único que la gente original de la nación lo hacía. And that's also spreads though through the culture and influences people more than we might realize. Y esa forma de pensar, esa forma de hacer las cosas, esa forma de ver de los indígenas también influencia las culturas hoy en día. And just like political philosophies, indigenous ways of thinking and doing things some of these things are good, but some are bad, according to maybe if we value it by God's word. Así como los políticos tienen su forma de ver y de actuar, igual los indígenas tienen la misma forma de pensar. Another shape of our worldview and our thinking is religion. Otra cosa que forma nuestro pensamiento es la religión. Now, like in Latin America, it's especially a very strong influence early on was the Roman Catholic Church. Por ejemplo, en Latinoamérica, la religión que influenció de una manera fuerte fue la Iglesia Católica. It's shaped a lot of the way we think in Eso- this part of the world. Eso formó
gran parte de la manera como nosotros pensamos hoy en día. And there can be very good things there, but also some things that maybe don't line up with the Bible. Tal vez hay algunas cosas buenas ahí, pero también hay cosas que no están alineadas con la I Biblia. mean, it's true of Protestant ways of thinking as well sometimes. Y también pasa lo mismo con el pensamiento protestante. And if you're in a whole different part of the world, it might be Islamic religion or Hindu religion, or in other words, religion shapes almost every nation in some way. Entonces, si estamos en cualquier otra parte del mundo, tal vez hay otras religiones como el Islam o el hinduismo. And then there's just other popular cultural influences. Y hay otras influencias culturales que están pasando. And it comes at us through many social media, all kinds of forms. Y todo esto se transmite a través de los redes sociales. I mean, we just think, oh, I'm just listening to some music, but in reality there's a whole message coming through that music. Y nosotros a veces pensamos, no, yo simplemente estoy escuchando una musiquita Whole chévere way- aquí, pero realmente nos están transmitiendo una cantidad de mensajes A a whole través de way esto. of thinking. Una forma de And pensar. it might be good sometimes, but some of it might be bad. Y muchas veces es buena, pero muchas veces también es muy mala. Or maybe through movies we watch. O tal vez a través de las películas que vemos. Or just, surfing the internet. O si simplemente surfeamos en el internet. And we hear communication and ideas coming at us through different A means. través de eso, a través de estos medios, nosotros escuchamos cosas que se nos están comunicando. And whether we realize it or not, it shapes our thinking. Y creámoslo o no, estas cosas forman o están moldeando nuestra forma de pensar. But there's another important influence on worldview. Y hay otra cosa muy importante que influencia And- nuestra cosmovisión. And for a Christian, this needs to be this main source of our own thinking. Y como cristianos, esto debería ser nuestra fuente principal de nuestro pensamiento. It's God's word must be the primary thing that shapes our worldview. La palabra de Dios debería ser la primera fuente que forma nuestra cosmovisión. Amen? Amén. That's what it says in Romans chapter 12. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Eso es lo que dice en el capítulo 12 de Romanos. No nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. And we learn from this book how the right way to think, how God thinks. Y de este libro es que nosotros aprendemos y entendemos cómo es que Dios piensa, How God looks at the world. cómo es que Dios ve al mundo. And it's something then we have to learn after we maybe come to Christ. We gradually start a process of this mind renewal. Y eso es algo que nosotros debemos aprender apenas lleguemos a Jesús, es saber cómo renovar nuestra mente. So obviously in church, hearing the preaching of the word and Bible study, as well as personal study, we can develop a Christian mind. Entonces, en la medida que vayamos a la iglesia, cuando hagamos nuestro propio estudio personal, eso es una manera de renovar nuestra mente. And here's the promise Jesus said. Y aquí está la promesa que Jesús dijo: When you come to know the truth, cuando conozcan la verdad, which is embodied in a biblical worldview, que es la cosmovisión bíblica, what else comes with that? ¿qué es lo que viene como consecuencia de eso? Liberty, freedom. Seremos libres. We're personally become freer people Nosotros inmediatamente seremos gente libre. from not just from sin, No solamente del pecado, but from bad ways, bad behavior, bad patterns of life in everyday living. pero también de hábitos y de malas maneras que tal vez tengamos. Not just those, I'm not talking about here then life patterns that are sinful, but they're just not God's way and therefore they're not blessed. Y si estamos practicando cosas que no vienen o que no están alineadas en la manera de Dios, pues no vamos a ser bendecidos tampoco. So how can we not just renew our minds, but how can we begin to get this truth that liberates people and nations
out to our nation. to our country. Entonces, ¿cómo es que nosotros no solamente renovamos nuestras propias mentes, sino que hacemos que estas verdades sean conocidas en toda la nación? So as we did in the previous session, we're going to try to especially identify three main ways that Christians have effectively accomplished this in their nations. Entonces, igual que hicimos la sesión anterior, vamos a ver tres maneras que principalmente los cristianos en la historia han hecho esto de una manera efectiva. How Christians have proven in the past in other countries in different ways, really not just good theory, but really something that changes the thinking. Entonces vamos a ver cómo es que en el pasado la iglesia, los líderes han hecho estas cosas y que han probado que son efectivas. As I shared last night, I believe Jesus is serious about our mission. Como yo les dije, yo creo que Jesús está siendo serio con nuestra misión. He loves our nations. He wants them to be transformed. Él ama a las naciones y Él quiere verlas And transformadas. so he's given us a way how to do it. Así que Él está dándonos la manera en cómo lo podemos hacer. So we're going to look at three ways. Number one, Así que vamos a ver tres maneras y esta es la primera. and as you maybe see on the slide, I've said these words, new generation, Y así como or next ustedes ven, generation. así como ustedes ven en esta figura, estamos hablando de la nueva generación. When I looked back in my research at where nations' thinking especially began to change, this appeared as very strong reason for it. Entonces, cuando vi en mi investigación me di cuenta que esta era una de las cosas más fuertes que esas generaciones hacían. When the church focused on teaching this truth to the next generation, to children, Cuando la iglesia se enfocó en enseñar esa verdad a la siguiente generación, a los niños, that really was very strategic results. eso fue realmente una estrategia muy buena. So let's say it together, next generation. Digámoslo juntos, nueva generación. You know, in some ways, out of this whole class that we're going through, all of our sessions together, this is perhaps one of the most important thing I'm going to talk about. Y de hecho creo que de toda esta clase que vamos a dar, me parece que esta es la cosa más importante que voy a estar enseñando. You know why? ¿Saben por qué? Because even if we do all the other best practices to transform other spheres of life, if we did it all right in these next few years, and our nation was dramatically changed. Porque aún si hacemos todo el resto de buenas prácticas y nuestra nación sea dramáticamente transformada, If we did all that, we would be so happy. Wow, look at our nation is transformed, discipled to Jesus. si hacemos todo eso, seguramente vamos a estar muy contentos diciendo, miren lo que hemos logrado. But you know, if we neglected to teach the children, the next generation, Pero si nosotros descuidamos enseñar a la siguiente generación, what would happen? ¿qué va a pasar? It would all be lost in 15, 20 years. Todo esto que hayamos hecho va a perderse en 15, 20 años. So you see, this focus on the next generation, teaching it a biblical worldview, is perhaps the most ongoing transformational thing that we can do. It keeps going. Entonces, de hecho, todo esto que nosotros podamos lograr, seguramente lo podemos mantener si lo hacemos con las nuevas generaciones. And so praise God, this is something that whether we are teachers or parents, we all need to learn about this. Entonces, así seamos maestros o padres de familia, nosotros tenemos que aprender que esto es una cosa muy importante. You know, children in the Bible are amazingly important. Nosotros sabemos que en la Biblia los niños eran increíblemente The importantes. Bible doesn't even just show them as only potential leaders, future leaders. They show them as actually as people God uses even while children. Nosotros podemos ver en la Biblia que no solamente eran los niños o los jóvenes, no solamente eran líderes potenciales, sino que Dios los usó.
You can see an example like Samuel. Nosotros podemos ver un ejemplo, por ejemplo, Samuel. As a boy, he encounters God and receives a word from God, a prophetic word that he speaks to the leaders of the nation. Como niño, él recibió una palabra para hablar a los líderes. There's other examples we could Hay otros identify. ejemplos que nosotros podemos I identificar. mean, Josiah became king of Israel as I think he was an 8-year-old boy. Por ejemplo, Josías vino a ser rey siendo de 8 años de edad. And God ended up, not right away, but eventually, by the time he was just a young man, uses him to lead a great national revival. Y Dios lo usó a él, aún siendo muy joven, para traer un gran avivamiento. So anyway, there's so many examples, but we're not going to look at all of those. Entonces, hay muchos ejemplos que no podemos verlos todos, But children are strategic focus for God's people. pero los niños son el enfoque estratégico para Dios, para la gente de Dios. Whatever we do to train children can have a long-term impact. Cualquier cosa que nosotros hagamos para entrenar niños va a tener un impacto a largo plazo. Any of you ever heard of something that's been over the last 30 years known as the 1040 window? Algunos de ustedes tal vez han escuchado un movimiento que se llama la ventana 414. Have you heard of that? ¿Han escuchado de eso? The church around the world has focused its attention on this geographic area around the world called the 1040 window. De hecho, estamos hablando desde la ventana 1040, que es una ventana que estaba enfocándose en una parte de la Tierra, en una zona geográfica. And that's been important for reaching the most unreached peoples kind of lived in that part of the globe around the world. Se estaba enfocando en alcanzar una gran cantidad de personas que se encontraban en esa área. And a friend of mine, Louis Bush, coined that idea, the 1040 window. Un amigo mío, Luis Bush, fue quien creó esta idea de la ventana 1040. And helped to organize Christians around the world 30 years ago to think about that focus. Hace 30 años él trajo esta idea para ayudar a la iglesia a enfocarse en hacer esta tarea. But in many ways, there's even another kind of strategic focus we now need to have. Pero ahora tenemos que enfocarnos en otra tarea específica. And so that same leader, Louis Bush, has proposed this to the church. We call it the 4 to 14 window. Ese mismo hombre, Luis Bush, trajo esta nueva idea que le llaman la ventana 414. This is not a geographic focus, Esta no es algo que se enfoca en algo geográfico, but a demographic one. pero es algo que se enfoca en algo It's demográfico. an age group from 4 to 14 years old. Es un grupo de edad entre los 4 a los 14 años. In other words, children. Y estos son los niños. Why focus on this? ¿Por qué nos deberíamos enfocar en esto? A couple of main reasons. Algunas razones principales. Statistics show that most people become Christians when they're in that age group. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas se convierten al Señor cuando están en esa edad. That's when most people are open to the gospel. En esa edad es cuando la mayoría de la By the- gente está abierta al evangelio. By the time someone is adults, the openness greatly diminishes. Cuando la gente llega a ser adulto, esa apertura al evangelio realmente desciende muchísimo. But there's also something else. Pero hay otra cosa más. That's also the most teachable age group. Esa edad es la edad donde la gente está más abierta a aprender. If you don't reach people until they're adults, they already have a worldview that they have to unlearn first. Si uno no alcanza a la gente sino hasta cuando ellos ya sean adultos, a esa edad ellos ya tienen una forma de pensar, una cosmovisión que ahora tenemos que deshacer. But if you begin to teach children, you can help develop and shape an understanding of how to see the world God's way much more easily.
Pero si nosotros alcanzáramos y nos enfocáramos en jóvenes, nosotros podríamos ayudar a estos niños a poder ir formando su cosmovisión de una manera correcta. I've had a privilege to work with this emerging worldwide movement called the 4 to 14 window. Yo he tenido el privilegio de trabajar con este movimiento emergente, la ventana You 414. can search for it online. It's got a lot of great resources and ideas to help the church with this strategy. Ustedes pueden investigar esto en el internet y van a encontrar muchos recursos muy buenos para usar con este movimiento. But let's go back right now and look at, all right, how do we teach children the right way, God's way? Ahora veamos cómo, enfoquémonos un poco más en enfocar cómo debemos enseñar a los niños en una manera correcta. We see in the Bible that, this evidence that early on children were taught by their families, by the parents. Nosotros vemos en la Biblia que en el comienzo eran los padres quienes se enfocaban en enseñar. At least among God's people, this was true. Por lo menos la gente de Dios, en la gente de Dios eso era real. But this became less and less true in the pagan world. Pero esto ha venido a ser menos y menos en el mundo pagano. Just like the story of Nimrod, the more pagan nations went away from God, not only did they centralize power in their governments, they also those governments began to take over the role of teaching children. De la misma manera que la historia pagana de Nimrod, ellos empezaron a tomar poder y centralizarlo, y en la misma manera ellos también empezaron a tomarse la atribución de enseñarle a los niños. And they took that power of education away from the parents. Ellos tomaron aún el poder delegado a los padres de enseñar. So when God called Abraham to give birth to a new nation that would be an example to the world. Entonces cuando Dios llamó a Abraham para que naciera de él una nueva nación que fuera ejemplo a las naciones, God tells us one of the reasons why he chose Abraham to birth this new nation. La Biblia nos muestra una de las cosas por las cuales Dios escogió a Abraham para que fuera una nueva nación. Can you read Genesis 18 verse 19? En Génesis 18, 19 dice, you have to look it up. Okay. So when God was looking for a man to birth his special nation, Cuando Dios buscó a alguien para crear esta nación especial, this is what he said about Abraham in Genesis 18 verse 19. eso es lo que Dios dijo acerca de Abraham en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So you hear what God says about Abraham? ¿Ustedes escucharon lo que Dios dijo a Abraham? God says, I chose him Dice, yo lo escogí a for él. this job, to be a father of a multitude, Yo lo escogí a él para que sea padre de multitudes, because I know he will teach his children. porque yo sé que él enseñará a sus hijos. So when God found that characteristic in Abraham, he entrusted him this mission. Cuando, For him and his seed and all those follow, what they were to know. cuando Dios encontró en Abraham esta característica, él lo escogió. So in the nation of Israel, you have this sort of home-based kind of education that begins to be established really clearly. Entonces, en la historia, en el pueblo de Israel, nosotros podemos encontrar esta forma de educación en el hogar. It was different from the rest of the world. Eso era diferente del resto del mundo. It tells us, in fact, when God used Moses to give a whole complete system of law to Israel, Cuando Dios usó a Moisés para darles a ellos una completa forma o diferente al pueblo de Israel. I mean, God gave Moses laws for society, for government, for business, for sanitation and health. Dios le dio a Moisés
leyes para cada una de las cosas, para la sanidad, para los negocios, para todas las cosas. But in that whole very amazing, complete system of law, Pero en este nuevo sistema increíble de ley, you will not find any reference to God saying the government of Israel was to have a responsibility for education of the children. si uno estudia todo este sistema de gobierno y de ley, uno nunca va a encontrar que Dios diga que el gobierno es el encargado de educar a los In hijos. fact, let's read Deuteronomy chapter 6, verse 7. En Deuteronomio 6, 9, Deuteronomio 6, versículo 7, You'll find here that God spoke a direct instruction to the families of Israel. encontramos aquí que Dios dio una instrucción directa a la familia. Let's read what God said. Leamos lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. So God said to the families, you're to be the teachers of your children. Entonces Dios le dice a las familias, ustedes van a ser los maestros de sus hijos. This was different from all the other pagan countries around them. Eso era algo totalmente diferente de las demás naciones paganas del mundo. They were to teach their children in their home. Ellos tenían que enseñar a los hijos en sus casas. But even as they were on the road everywhere, they had the responsibility as parents to educate their kids. Entonces, en todas partes, ellos tenían la responsabilidad de educar como padres a sus hijos. And this was something that, by the way, was not just, it's important to recognize, it wasn't just give them a few morning devotions before they go to school somewhere else. Esto era más que simplemente darles unos devocionales en la mañana a sus hijos. This wasn't just, send them to the Sunday school or the youth group at church. Esto era aún más que simplemente mandarlos a la escuela dominical o al grupo de jóvenes. No, this is talking about their education, their complete education. Eso tiene que ver con la educación, una educación completa. With God's law as the basis for it, as the worldview that was the foundation of that education. Y nosotros vemos que la base de esa educación era la ley de Dios, era la cosmovisión de Dios. Now, everyone in Israel, the families knew a basic of that law and could teach different subjects based on that worldview. Y todas las familias de Israel sabían que basado en esta ley podían enseñar cualquier otro tema. And that would all be done at home, at least till about age 10 or so, and then the priests or the Levites would supplement that some by giving more advanced teaching in the law of God. Entonces, después de hacer este proceso, los niños que tal vez pasaban de la edad de 10 años, los levitas complementaban esta educación. They didn't take over all of the education, but just at least in that one area they supplemented it. Ellos no se tomaban toda la educación, sino que era una área de complemento. And so the education of the children primarily was at home up to probably about age 13 or something like that. But then they would begin to study a trade, a vocational. Y dice que hasta los 13 años estaban siendo educados en casa, pero luego a los 13 años también comenzaban a aprender un área vocacional. And you can read about this. I mean, in great classic work, Alfred Edersheim's The Life and Times of Jesus the Messiah. Not important. But there's plenty of resources to read about this, the educational system of Israel. Hay muchos recursos hoy en día que se pueden encontrar acerca de el sistema educativo de Israel. But this is kind of foreign to, I think, a lot of us modern Christians today around the world. Y vemos que hoy en día esto es como extraño para el pensamiento de la iglesia moderna. Today, most Christians in the world seem to think, well, that's the government's job. The government's is to provide schools and education for kids. Lamentablemente, hoy en día en las iglesias cristianas, la gente cristiana piensa que el trabajo de educar a los hijos le corresponde al gobierno. Because of this modern thinking, the vast majority of Christian kids all over the world, they go to schools run by non-believers. Y por este pensamiento moderno, la mayoría de los niños de las iglesias
son enviados al sistema educativo pagano. And we just think that's normal. There's nothing wrong with that. Y la mayoría de cristianos pensamos que eso es normal, que no hay nada malo en eso. In fact, I think we would, if we're some way we could just figure out how to time travel today, we were able to all of a sudden land in ancient Israel. Si nosotros tuviéramos la manera de volver al pasado, tomar un viaje y aterrizar en el Israel antiguo, Wouldn't that be fun? I would love to do that. sería muy chévere, me gustaría hacer eso. But all of a sudden we were there, we would be looking around. Oh, there's the temple where the whole worship of God is organized in an elaborate way. Y si nosotros estuviéramos allá, pudiéramos ir y caminar y buscar y encontraríamos, ahí está el templo donde se lleva toda la alabanza. We'd see over there, there's the marketplace and all the busy activities of the businesses of Israel. Ahí nos encontraríamos también, tal vez muy cerca, en la plaza de mercado donde todos los negocios se llevan a cabo. And we see other things, but we would look around and we would say, wait a minute, where are the schools here in this country? Pero luego empezaríamos a buscar y diríamos, ¿dónde están las escuelas de esta nación? Most modern Christians, we would be looking for schools and we wouldn't find any. La mayoría de los cristianos estaríamos buscando las escuelas, pero no las vamos a encontrar. Because in our mind, we think it should be separate from the home. Porque en nuestra mente nosotros pensamos que las escuelas deberían estar separadas de la casa, del hogar. We might look around and say, there's no school buildings, no schools in this country. Tal vez nosotros miramos alrededor, pero esta nación no tiene escuelas. And we might think, these people must not care about their children. Y tal vez empezaremos a pensar, uy, esta gente como que no tiene cuidado de sus hijos. But you know what? Pero ¿saben qué? We would be absolutely wrong. Vamos a estar tremendamente equivocados al respecto. No, Israel cared about the education of their children more than all of the other nations around them. El pueblo de Israel tenía más cuidado de la educación de sus hijos más que todas las naciones alrededor. They cared so much, every family was involved in this process. Ellos estaban tan involucrados que cada familia toda la familia estaba involucrada en este proceso. Every house in Israel was a schoolhouse. Cada casa de Israel era una escuela. They understood what God said to them. Teach your children in your house. Ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Enseñen a sus hijos en su casa. So every house was the schoolhouse. Así que cada hogar era una escuela. In the fullest extent of the word, the complete education was going on there. Y ahí se llevaba a cabo una completa educación. And the faculty of every schoolhouse was mom and dad, grandpa, grandma, uncles and aunts. Y la facultad, los maestros en este hogar eran la mamá, el papá, los abuelos y tal vez los tíos. It was a family mission in every home of Israel. Era una misión familiar en cada hogar de Israel. And they drew on the knowledge from these family members to do that education. Ellos ponían todo este conocimiento, cada miembro de la familia, para completar la educación. It was an amazing thing, completely different from the rest of the world. Esa era una cosa increíble, totalmente diferente del resto del mundo. And even when Israel ends up going off in exile, even under God's judgment, and they're scattered in so many other countries in the world. I'm sorry. And even when Israel is scattered to other countries in the world, and because of God's judgment, they find themselves in other countries. Y aún que el pueblo de Israel fue enviado, expulsado por el juicio de Dios a otras naciones, There's one thing they kept doing. They kept teaching their children. hubo una cosa que ellos continuaron haciendo. In fact, Era enseñar a sus hijos. In fact, the only example in the Bible of government education is a pagan example in the book of Daniel. De hecho, uno de estos ejemplos en un lugar pagano está en el libro de Daniel. Where if you read the story of Daniel, it opens up and shows these three Hebrew young men who were supposed to be, studying under the pagan sort of Persian law schools. Nosotros vemos que estos tres jóvenes
fueron llevados y se suponía que estos 3 jóvenes debían estudiar en este sistema pagano de esta nación. But actually it's interesting because they asked to be exempt from what everyone else has to do, to have a little bit of a special way that they would have their education. Y es interesante cómo ellos pidieron que sean como eximidos de diferentes cosas para que ellos tuvieran su educación de una manera diferente. You can read this in chapter 1 of Daniel. Ustedes pueden leer esto And you- en el capítulo 1 de Daniel. And you know what happens? ¿Y saben qué pasó? Because they kind of were allowed to do their own kind of model of education, these Jewish young men grew up to become the greatest excellence of educated young men in the whole nation of Persia. Y por el hecho de que ellos fueron educados de una manera diferente, estos 3 jóvenes llegaron a ser los más educados en toda la nación. Or was it Babylon? I can't remember now. I'm confused. Es I forget. Babylon? Babilonia. Yeah. En Babilonia. And so, anyway, and so the king of Babylon said, I want those young men to serve in my government because they're the best. Y de hecho, el rey de Babilonia dijo, yo quiero a estos 3 jóvenes que sirvan en mi nación porque son los mejores. They had the excellence of knowledge and wisdom and literature. Ellos son los mejores en literatura, en conocimiento, en sabiduría. But they became the best not by following the world's way, but having some degree of freedom to follow their own way that God gave them. Ellos llegaron a ser los mejores porque se les permitió un poquito de libertad para que ellos fueran educados de la manera correcta. So in Israel, this was the law. This was what all families were supposed to do, teach their children. Entonces, en Israel, esto era la ley. Esto era lo que los padres de familia tenían que hacer. In Psalm 78 it says this, that God gave a law to Israel that they must teach their children. En Salmos 78 dice que Dios le dio una ley a Israel donde los padres tenían que enseñar a sus hijos. It didn't say the government, but it said the families must do it. Ahí no dice que el gobierno debe hacerlo, dice que las familias deben educar a sus hijos. And the promise in Proverbs 22 verse 6 was, if you train then your children in the way they should go. Hay una promesa, where it is? In Proverbs 22:6. En Proverbios 22:6 que dice, si educas bien a tus hijos, God then said to Israel's families, if you do that, when they're old, they will not depart from what you train them. Dios le dice al pueblo de Israel, si hacen bien su trabajo, cuando sus hijos sean grandes, no se apartarán. In other words, this is a conditional promise. Esta es una promesa condicionada. The parents have to train them to be involved in their training, not give it up to somebody else. Los padres tenían que estar involucrados en este entrenamiento, no dar a sus hijos para que sean entrenados en otra parte. Train them according to the way they should go, the way God has taught. Ellos tienen que entrenar a sus hijos de la manera en que la Biblia dice. If that condition was met, the promise would be fulfilled. Entonces, si esa condición se hace, si ellos obedecen a hacer esto, entonces la promesa se dará But you know, también. there are a lot of people today who, it seems like, they want to claim this promise for their kids, but they're not training them God's way. They're sending it to the government schools, to other people to train them. Hay personas hoy en día que tratan de reclamar esta promesa diciendo que para sus hijos, deseando esto para sus hijos o reclamando esto para sus hijos, pero ellos no se han involucrado en entrenar a sus hijos. And we can pray all we want for our kids, but the promise is primarily only going to be true if we've done what God said to Y do. nosotros podemos clamar esta promesa o clamar muchas cosas para nuestros hijos, pero la promesa no se dará si nosotros no hacemos nuestra parte. So in Israel you see the exhortation to families, mothers and fathers, to take this responsibility as teachers in their house. Entonces, en Israel nosotros vemos esto, que se decía que los padres tenían que estar involucrados en este trabajo. To give them a biblical worldview. Ellos tenían que darle a sus hijos una cosmovisión bíblica. I like this verse. The book of Proverbs opens up in chapter 1 verse 8. Read what that says.
Me gusta ese versículo en Proverbios 1:8 que dice, escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. So every mother and father had this role. They were part of the teachers of their kids. Entonces cada padre y madre tenían este rol. Ellos eran parte de los maestros, de los profesores de sus hijos. By the way, you may not realize it, but the book of Proverbs was basically a school textbook for the home education that went on in Israel. Tal vez ustedes no se han dado cuenta que el libro de Proverbios era como un libro de texto de educación en los hogares de Israel. That's how this book basically was formed for the purpose to be like a teaching book. Ese era el propósito por el cual se creó el libro de Proverbios, para que sea usado para enseñar. It really wasn't primarily for adults, although it's great. De hecho, no fue escrito básicamente para adultos, aunque es bueno. It was the textbook for the home schools of Israel. Era un libro de texto para los hogares de Israel. How to live Cómo life vivir, God's way. cómo vivir la vida en los caminos de Dios. And it's all practical stuff about government, about business, about money. Y ahí lo que encontramos son cosas prácticas en cuanto a dinero, en cuanto a los negocios, en cuanto a la vida. About marriage, about family, El matrimonio, la familia, about taking care of the poor. cómo ayudar a los pobres. It's a great textbook. It's not a bad idea to use it today in homeschooling as a textbook. Es un gran libro de texto que aún nos ayuda a nosotros hoy en día. So anyway, that's how that book came into being. Así fue como este libro llegó a ser. And so Israel kept this model all the way through their history, at least in the ancient times, and this was it created a great fruit. Esto fue la manera en cómo se hizo, por lo menos en el Israel antiguo, y trajo gran fruto. And we have to understand then, when Jesus came and he birthed the church of Jesus Christ, tenemos que entender que cuando Jesús vino y dio a luz la iglesia, he told then the disciples to go out into all the nations. Él le dijo a sus discípulos, vayan a todas las And as naciones, they spread throughout the Gentile world, y cuando vayan y esparzan esto al mundo gentil. these Christians, though, who began as Jews, who understood their Old Testament model of education, Esos cristianos van a entender también el modelo de educación. even as they went out and became increasingly more a Gentile church, they kept this model that God had given to Israel. Aunque estas iglesias iban a ser llevadas o iban a nacer en el mundo fuera de Israel, ellos iban a entender también el modelo de educación, este modelo de educación. Fathers in the Christian homes were told to be, leading the way and providing the instruction for their children. Los padres en sus hogares, ellos iban a tomar o liderar el camino de instruir a sus hijos. Here we say Ephesians 6:4. Efesios 6:4 dice, los hijos le llevan instrucción. Fathers to have this responsibility. Los padres tienen esa responsabilidad. And then in the New Testament, mothers, you probably can't see that unfortunately, but mothers were also exhorted to be teachers. En el Nuevo Testamento, en Timoteo 2:3, a las madres también se les exhorta, dice, madres que enseñen. In Titus 2 verse 3. En Tito 2:3. So they kept this sense of responsibility as parents for the education of their children. Ellos, uno puede aquí captar la sensibilidad o captar la idea de que los padres deben educar a sus hijos. And you see, they understood as they were going out to all of these nations in the Roman Empire, the church was spreading. Ellos entendieron que en la medida que ellos iban esparciendo el evangelio a las demás naciones, They knew they couldn't send their kids to the Roman schools. ellos entendieron que no podían enviar sus hijos a las escuelas romanas. Because if kids grow up there all their life, by the time they're adults, they'll think and behave like pagan Roman people. Porque ellos entendían
que aún o que en la medida en que ellos crecieran siendo educados en estas escuelas paganas, ellos también iban a empezar a comportarse como los So paganos. Christians, for most of church history, most people don't know this, did mostly educated their kids at home. Entonces los cristianos, muchos de ellos educaron a sus hijos en el hogar. Now they taught their own kids at home, but they also were people who were able to they taught their own kids at home, but then they also began to be asked by pagan families, how can we get our kids educated this way? Entonces, en la medida en que ellos enseñaron a sus hijos, tal vez las demás familias paganas empezaron a preguntar, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en la casa? And so because basically they saw the fruit, like kind of those Hebrews and Daniel, they saw the Christian kids were excelling in knowledge and in character far better than, say, the Roman kids. Básicamente las demás personas iban a empezar a mirar el éxito que estas familias tenían al educar a sus hijos en casa, e igual que Daniel, la gente iba a pedir que les enseñaran cómo hacerlo. And so, anyway, so they began to say, please, can we put our children in your schools somehow? Y tal vez la gente iba a empezar a decir, por favor, ¿podemos tener a nuestros hijos o a nuestros estudiantes en sus escuelas? The Gentiles would come to the Christians and say, please, teach my kids. Tal vez los gentiles iban a venir a donde los cristianos y decirles, por favor, enseñen a nuestros hijos. So we see the church begin to start creating independent schools in different towns, not for their own kids. They still taught their own kids at home, but for the kids of the community that were not necessarily from Christian families. Entonces, estos cristianos empezaron a formar estas escuelas no solamente para sus propios hijos, sino para los hijos de los gentiles alrededor. And this is kept spreading more and more, and till finally most of the schools, like in Europe and that part of the world, were mostly run by Christians. Entonces, esto se fue esparciendo más y más, como la mayoría de las primeras escuelas en Europa eran guiadas por los cristianos. And you know what? By about after 3 centuries, Christianity had converted half of the people of the Roman Empire. ¿Y saben qué? Después de 300 años, de esta manera fue que los cristianos habían convertido la mitad del Imperio Romano. A lot by evangelism. Mucho This conversion came. Mucho fue a través del evangelismo. But really, to a great degree, not just by preaching on the streets, but through teaching the kids, the Roman kids. Pero gran parte de esto pasó fue en la medida que ellos enseñaron a los niños romanos. Hallelujah. So Hallelujah. it worked. Esto funciona. The Christian education, La educación cristiana, like this, and it lasted for many centuries, started changing the thinking and of the nations of the world. de esta manera fue que ellos empezaron a cambiar el pensamiento de la mayoría del mundo. I think we'll take a break there and we'll pick up after a brief breaks. Vamos a parar aquí y vamos a continuar en la siguiente clase después de un descanso.